Ninguno de los habitantes locales podía entender por qué este caballo siempre estaba rodeado de una manada de lobos, pero nunca era atacado por ellos. Solo cuando uno de los lugareños se acercó lo suficiente a este grupo peculiar de animales, pudo descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. Pero la explicación resultó ser más inquietante de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio, todos pensaron que tenían que rescatar al caballo de los lobos. Sin embargo, ¿y si la situación era completamente al revés? Un cazador llamado David dedicó casi un día entero a buscar al caballo, hasta que finalmente lo encontró, rodeado por la manada. Había oído muchas historias sobre este fenómeno por parte de los lugareños y ahora estaba lo suficientemente cerca como para disparar. Esto podría convertirse en un magnífico trofeo de caza, pero justo cuando David estaba a punto de apretar el gatillo, notó algo extraño en el comportamiento del caballo. Su curiosidad fue más fuerte que su instinto de cazador, así que decidió acercarse sigilosamente para observar mejor. Lo que descubrió en ese momento cambió su perspectiva por completo. De repente, todo empezó a tener sentido. Ahora entendía por qué los lobos seguían al caballo tan de cerca, sin herirlo ni intentar matarlo. David se dio cuenta de que el resto del mundo necesitaba conocer esta historia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vio? ¿Por qué los lobos seguían al caballo? ¿Y estaba David realmente dispuesto a dispararle? Cuando los lugareños encontraron al caballo por primera vez, pensaron en atraparlo y devolverlo al establo de donde había escapado. Vagabundear solo por ese frío bosque era extremadamente peligroso para el animal. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el caballo no estaba solo. Cuando los habitantes se acercaron más, vieron que estaba rodeado por lobos. En cuanto los lobos notaron la presencia de las personas que subían por la colina una a una, se dirigieron directamente hacia ellos, gruñendo y mostrando los dientes de manera amenazante. Los habitantes decidieron que, aunque querían salvar al caballo, no valía la pena arriesgar sus propias vidas por ello. Volvieron corriendo al pueblo tan rápido como pudieron, convencidos de que los lobos se darían un festín con el pobre animal. Sin embargo, para su sorpresa, eso nunca ocurrió. Para alivio de los lugareños, los lobos no lo siguieron ni atacaron al caballo. Por el contrario, volvieron tranquilamente junto al caballo y permanecieron a su lado, como si estuvieran protegiéndolo. ¿Pero de qué o de quién? ¿Por qué necesitaban protegerlo? En los últimos meses, el invierno había sido especialmente crudo, y no era difícil imaginar que los lobos padecieran hambre extrema. En todo el estado había informes de lobos atacando a personas y ganado, probablemente por pura desesperación. Estos depredadores estaban hambrientos. Un lugareño, impactado por lo que había visto, planteó una teoría que parecía razonable. Tal vez los lobos habían conseguido una gran presa recientemente y aún estaban satisfechos. ¿Sería lógico dejar al caballo vivo para usarlo como última opción en tiempos aún más difíciles? Poco después, vieron al caballo caminar lentamente hacia el bosque, seguido por la manada. La calma del animal seguía siendo un misterio para todos. Muchos pensaron que esa sería la última vez que lo verían, pero estaban equivocados. Tras esta experiencia, los habitantes discutieron qué hacer. ¿Era correcto intervenir en este fenómeno natural tan inusual y tratar de salvar al caballo? No lograron ponerse de acuerdo. Sin embargo, decidieron preguntar en el pueblo y sus alrededores si alguien había perdido un caballo blanco y negro. Creían que el dueño tenía derecho a saber lo que había sucedido, pero, para su sorpresa, nadie en la región parecía haber perdido un caballo. A medida que buscaban más respuestas, conocieron a una mujer que afirmó haber visto al caballo rodeado de lobos durante un paseo cerca del bosque. Ella no era la única que había presenciado este comportamiento extraño. Muchos otros habían hablado ya de este fenómeno, asegurando que los lobos no tenían intención de atacar al caballo. David estaba cada vez más intrigado. Lo que descubrió después no solo confirmó su curiosidad, sino que desveló una de las historias más sorprendentes de las que jamás había oído hablar. Y ahora, espectadores, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué podría explicar este vínculo tan inusual entre un caballo y una manada de lobos?
Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles de esta extraordinaria historia. ¿Era justo, desde un punto de vista moral, intervenir en este fenómeno natural tan extraordinario? Los habitantes del pueblo debatieron el tema, pero no lograron llegar a un acuerdo. Finalmente, decidieron que lo mejor sería preguntar en la región si alguien había perdido un caballo blanco con negro. Si el animal tenía dueño, esa persona debía saber lo que había sucedido. Para sorpresa de todos, nadie en el pueblo afirmó haber perdido un caballo. Sin embargo, durante la búsqueda de su posible propietario, los lugareños conocieron a una mujer que parecía saber mucho sobre ese misterioso caballo. Por lo que contó, ella ya había visto antes a ese animal de pelaje único. La mujer relató que, una semana antes, mientras paseaba cerca del bosque, en una colina, había visto al mismo caballo rodeado de una manada de lobos. Y no era la única que había presenciado algo parecido. Su historia confirmó lo que ya se murmuraba en la región. Los lobos seguían al caballo, pero no lo atacaban. Movidos por la curiosidad, 3 habitantes del pueblo decidieron investigar más a fondo e intentar localizar de nuevo a la manada al día siguiente. Con mucho esfuerzo, consiguieron encontrarla no muy lejos del pueblo. El caballo caminaba por un campo con los lobos siguiéndolo a una distancia de unos 3 metros. La escena era tan inusual que decidieron documentarla. Manteniéndose a una distancia segura, tomaron varias fotografías de los animales. Querían compartir con el mundo el extraño comportamiento que estaban observando. Unas horas después, cuando el caballo y los lobos desaparecieron, publicaron las imágenes en redes sociales. En cuestión de minutos, las fotos se volvieron virales, atrayendo la atención de miles de personas de todo el mundo. Entre los intrigados por esta historia estaba un cazador llamado David. Cuando David vio las imágenes por primera vez, no podía creerlo. Supuso que podían haber sido alteradas digitalmente, pero al examinarlas con detenimiento y desde diferentes ángulos, concluyó que eran reales. Esto despertó en él una profunda curiosidad. ¿Cómo podía existir una relación tan inusual entre un caballo y una manada de lobos? La intriga pronto se convirtió en obsesión. David no pudo esperar más. Reunió su equipo de caza y emprendió un viaje de 4 horas hacia el pueblo donde había ocurrido este fenómeno. Sin embargo, no le contó a nadie sus verdaderos planes. Si alguien le preguntaba, diría que estaba fascinado por el comportamiento animal y que solo quería observar el fenómeno. Pero, en el fondo, David tenía otro objetivo. Quería capturar al majestuoso caballo y convertirlo en un trofeo. Era un cazador conocido por coleccionar piezas únicas en toda América, y esta caza, junto con la leyenda del Rey de los Lobos, podría ser su mayor logro. Decidido a actuar en secreto, David se propuso resolver el misterio del caballo y los lobos antes de que alguien más interfiriera. Y así comenzó su propia búsqueda de una de las historias más fascinantes de las que jamás había oído hablar. Ahora bien, ¿qué creen que encontró David al llegar a ese remoto bosque? Sigan atentos, porque esta historia está a punto de revelar algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza. David se detuvo en un pequeño motel, ubicado un poco más lejos del pueblo. Tenía claro su plan. Al día siguiente, tan pronto como amaneciera, se adentraría en el bosque. No quería esperar a que la manada volviera a acercarse al pueblo, ya que eso solo atraería más atención hacia ellos. Necesitaba completar su misión antes de que esto sucediera. En cuanto salió el sol, comenzó su búsqueda. Se dirigió rápidamente al bosque, asegurándose de que nadie lo viera en el camino. Cuando finalmente llegó, el lugar estaba envuelto en un inquietante silencio. Parecía completamente desierto. Para David, que desde niño pasaba gran parte de su tiempo libre en el bosque, esta calma resultaba extraña. Él sabía identificar fácilmente cuando algo no estaba en su lugar. Aunque era razonable pensar que el frío había hecho que muchos animales se retiraran, la ausencia total de vida era desconcertante. Mientras caminaba, comenzó a notar algo peculiar. No había señales de ningún ser vivo en varios kilómetros a la redonda. Como cazador experimentado, David sabía reconocer cuando un animal estaba cerca, pero aquí no había nada.
Se detuvo en seco y permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la naturaleza. Fue entonces cuando el silencio se rompió. El aullido de los lobos resonó en el aire, y David, afinando el oído, notó diferencias en los tonos. Eso solo podía significar una cosa: una manada estaba cerca. Él sabía que estos debían ser los mismos lobos que habían aceptado al caballo en su grupo, ya que los territorios de los lobos suelen abarcar grandes extensiones de tierra. Esta podría ser la cacería más importante de su vida, una historia digna de admiración entre la comunidad de cazadores. Otros lo envidiarían por haber conseguido un trofeo tan impresionante. David calculó que la manada se estaba moviendo en dirección al pueblo, lo cual complicaría las cosas. Si el caballo llegaba demasiado cerca de la civilización, alguien podría verlo disparar. Y si eso sucedía, sus planes estarían arruinados. David sabía que debía cambiar de enfoque. Decidió que la rapidez era su mayor aliada en ese momento, así que comenzó a correr hacia los aullidos lo más rápido que pudo. Sin embargo, este plan tenía riesgos. Al correr, hacía mucho más ruido y existía la posibilidad de que la manada lo escuchara. Si eso ocurría, los lobos podrían asustarse, pero si quería tener éxito, debía arriesgarse. Continuó avanzando hasta que finalmente vio algo entre los árboles. Se detuvo, sin saber si el animal también lo había visto. Por lo que alcanzaba a distinguir, se trataba de un gran mamífero con un pelaje claramente blanco y negro. ¿Sería el caballo del que todos hablaban? A medida que se acercaba, la escena se hizo más clara. Al menos 4 lobos rodeaban al caballo, que parecía increíblemente tranquilo. David quedó asombrado al ver que el caballo no mostraba ningún temor hacia los lobos. Lo que resultaba aún más impactante era que los lobos no daban señales de querer atacarlo. Observó detenidamente, tratando de entender el comportamiento de los animales. En ese momento, estaban inmóviles, simplemente rodeando al caballo como si lo custodiaran. David supo que había visto suficiente. Decidió actuar con precaución. Se arrodilló lentamente y levantó su rifle, mirando a través de la mira. Pero el problema era evidente: el caballo se movía constantemente entre los árboles, dificultando un tiro limpio. Sabía que tendría una sola oportunidad. Si fallaba, el ruido del disparo alertaría a todos los animales y podría incluso provocar un ataque de los lobos, que se comportaban de forma tan inusual que cualquier reacción era posible. David evaluó sus opciones. Antes de disparar, debía encontrar un lugar seguro, donde los lobos no pudieran alcanzarlo si lo descubrieran. Empezó a buscar a su alrededor, pero no encontró un refugio adecuado. Sin embargo, no tenía prisa. El caballo parecía descansar y los lobos estaban tumbados a su alrededor, como si planeasen quedarse un buen rato. De repente, David vio un árbol cercano. Al examinarlo, se dio cuenta de que podría treparlo fácilmente. Era el lugar perfecto. Desde allí tendría una vista despejada del caballo y los lobos no podrían alcanzarlo. Con cuidado, comenzó a subir. Sosteniéndose de las ramas, avanzó lentamente hacia una posición elevada y estable. Desde allí, podía observar claramente a los animales. El caballo y los lobos aún no parecían darse cuenta de su presencia. Confiando en su ropa especial, que ocultaba su olor, David sabía que tenía una ventaja. Lentamente levantó el rifle y miró a través de la mira, preparado para disparar. Pero justo cuando se disponía a apretar el gatillo, escuchó un ruido extraño. Al principio, no supo de dónde provenía. El sonido se hacía más fuerte y parecía acercarse. Miró a su alrededor, pero no pudo identificar la fuente. Antes de que pudiera reaccionar, las ramas en las que se apoyaba comenzaron a crujir y a ceder bajo su peso. En un instante, David perdió el equilibrio y cayó al suelo. Y ahora, amigos, ¿qué creen que sucedió después? ¿Cómo reaccionaron los lobos y el caballo a esta inesperada caída? La respuesta los sorprenderá. Sigan atentos para descubrir el desenlace de esta increíble historia. David estaba completamente concentrado. Los mamíferos frente a él todavía no habían notado su presencia, y él sabía que era ahora o nunca. Desde esa posición debía disparar. El caballo, que ahora veía con claridad,
parecía completamente ajeno a su presencia, al igual que la manada de lobos que lo rodeaba. Llevaba ropa especial diseñada para enmascarar su olor, lo que le daba una ventaja. Sin embargo, todos los animales parecían ocupados en algo que David aún no podía comprender. Las ramas en las que estaba apoyado parecían lo suficientemente fuertes como para sostenerlo. Lentamente levantó su rifle, miró por la mira telescópica y se preparó para disparar. Justo en ese momento, un ruido extraño llamó su atención. Al principio, no pudo identificar de dónde provenía, pero el sonido continuaba y se hacía más fuerte. Miró a su alrededor, pero no vio ningún movimiento. La situación se volvía cada vez más inquietante, ya que el ruido parecía acercarse rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, las ramas que lo sostenían comenzaron a crujir y, de repente, cedieron bajo su peso. David cayó al suelo con un fuerte golpe. Cerró los ojos, esperando el impacto, y se preparó mentalmente para lo peor. Para su alivio, el denso manto de nieve amortiguó su caída. Aunque sintió algunos golpes y magulladuras, no parecía haber sufrido heridas graves. Sin embargo, su alivio duró poco. Un aullido de lobos resonó cerca, y David no tenía dudas, habían escuchado su caída y probablemente lo habían visto. Cuando levantó la cabeza del manto de nieve, se encontró casi cara a cara con la manada. Los lobos le mostraban los dientes con claras intenciones amenazantes. David se tensó, esperando un ataque que nunca llegó. Lentamente abrió los ojos y vio algo inesperado. Los lobos se estaban retirando. De manera sorprendente, los lobos despejaron el camino para que el caballo se acercara a él. Para David, la escena era desconcertante, como si el líder de la manada hubiera decidido evaluar su destino. ¿Sobreviviría o no? El caballo se acercó cada vez más. David, inmóvil, apenas se atrevía a respirar. Cuando el animal llegó hasta él, cerró los ojos con fuerza, sintiendo como el cálido aliento del caballo lo rozaba mientras lo olfateaba con curiosidad. Después de unos segundos, que a David le parecieron una eternidad, el caballo se retiró. Al abrir los ojos, vio que el animal se alejaba lentamente, seguido por los lobos, que ahora estaban tranquilos. David observó cómo los lobos y el caballo se alejaban, pero ellos no parecían tener prisa por irse. Lentamente, se levantó e hizo unos pasos hacia atrás, todavía temeroso de que pudieran cambiar de opinión. Sin embargo, no hubo señales de peligro. Cuando el caballo dejó de prestarle atención, los lobos también parecieron perder interés. Se giraron, dándole la espalda, como si estuvieran completamente seguros de que ya no representaba una amenaza. David quedó perplejo. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Nunca habían tenido malas experiencias con humanos? ¿O su comportamiento estaba directamente relacionado con el caballo? Quizás el caballo había vivido entre personas antes de acabar en el bosque, y eso le enseñó a confiar en los humanos. Era posible que los lobos hubieran adoptado esa confianza, siguiendo el ejemplo del caballo. Esto solo incrementó la fascinación de David por la conexión entre estos animales. Ahora estaba convencido de que los lobos no solo protegían al caballo, sino que también dependían de él de alguna manera. Incluso en ese momento, parecía que el caballo lideraba el camino, mientras la manada lo seguía obedientemente. David decidió seguirlos durante un tiempo para observar más de cerca. Manteniéndose a una distancia segura, los vigiló, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera alertarlos. Después de caminar aproximadamente una hora, los lobos y el caballo se detuvieron cerca de un árbol. Lo que ocurrió a continuación dejó a David completamente asombrado. Parpadeó varias veces, incrédulo ante lo que veía. Durante su vida como cazador y amante de la naturaleza, había presenciado muchas escenas sorprendentes, pero lo que estaba haciendo ese caballo parecía de otro mundo. El caballo se levantó sobre sus patas traseras y estiró su cuerpo hacia las ramas más altas del árbol, tratando de alcanzar algo. Los lobos esperaban pacientemente en el suelo, incapaces de llegar a esa altura. David miró hacia arriba y vio lo que el caballo estaba intentando alcanzar, un viejo cepo de caza donde un jabalí había quedado atrapado y muerto por el frío. Era evidente que alguien había colocado esa trampa,
pero en estas condiciones de invierno extremo, las probabilidades de que el cazador volviera a recogerla eran mínimas. Ahora todo tenía sentido. David comprendió que los lobos habían llevado al caballo a ese lugar para que los ayudara a obtener comida. Era un tipo de colaboración que nunca antes había visto. Cuanto más pensaba en ello, más claro lo veía. A cambio de la ayuda del caballo, los lobos lo dejaban en paz e incluso lo protegían. El caballo, de alguna manera, se había convertido en un miembro valioso de la manada. David no podía creer que estuviera presenciando un tipo de cooperación tan especial. Ver cómo estos animales, tan diferentes, trabajaban juntos para sobrevivir lo hizo reflexionar. Con una mezcla de asombro y respeto, decidió no interferir. En lugar de intentar cazar al caballo, se quedó observando hasta que desaparecieron en la distancia. Al final, aunque no se llevó el trofeo que buscaba, David comprendió que había ganado algo mucho más valioso, el privilegio de presenciar una relación única entre especies. Decidió guardar este secreto, dejando que la leyenda del caballo y los lobos continuara viva entre los habitantes del lugar.